Botó Vale. vermell, poder començar. Vale, pues buen día, buenos días a todos. Bienvenidos otra vez al Fórum de Enfermedades Autoinmunes, la sesión de los jueves. Y en esta ocasión tenemos un invitado, digamos, especial, que me hace muchísima ilusión que haya aceptado la invitación para participar en nuestra sesión. Se trata de Guillermo Ruiz Irastorza. No necesita presentación, pero bueno, es uno de los referentes seguro a nivel nacional y también a nivel internacional en el tratamiento de los pacientes con lupus eritematoso sistémico y probablemente en los últimos años, digamos, muchas de las recomendaciones que las sociedades científicas han tirado para adelante en relación sobre todo con el uso de hidroxicloroquina y con el uso racional de los corticoides, probablemente se lo debemos a él. Tuve la suerte de compartir con él 6 meses en el Hospital de Cruces de Baracaldo, viendo cómo trabajaban en su unidad. Es el jefe de la unidad de enfermedades autoinmunes sistémicas del Hospital de Cruces de Baracaldo, dentro del Servicio de Medicina Interna, y aprovechando, digamos, su visión crítica de las cosas y su capacidad de síntesis, le contactamos con él y le pedimos que nos diera su visión particular del tratamiento, de dónde estamos, del lupus eritematoso sistémico, de dónde estamos y hacia dónde cree él que pueden ir las cosas en los siguientes años, sobre todo a partir de que han aparecido en los últimos meses ensayos clínicos con aparentes resultados favorables de algunos tratamientos que probablemente a medio plazo van a estar disponibles. Hablo ya tanto del belimumab, sobre todo con los antiinterferones, que anifrolumab o vinutuzumab o otros MABs, y todo esto lo que puede suponer, digamos, de cambios quizás de tratamiento o manejo en general de pacientes con lupus. Guillermo, cuando quieras, y muchísimas gracias por tu aceptación. Bueno, pues nada, buenos días. Bueno, yo agradeceros la invitación, claro, yo creo que sí, eso está muy bien, ¿eh? Y efectivamente, pues yo estuve aquí hace unos años, la verdad es que echamos bastante risas, ¿eh? Y yo creo que siempre es bueno pues compartir visiones, ¿no? Porque yo siempre digo que yo creo que no hay dos hospitales iguales, ¿eh? Y que muchas veces es difícil saber lo que la gente hace, ¿no? O sea, es una cosa, yo creo que uno siempre tiene que tener la cabeza abierta pues para aprender de lo que hacen bien en otros sitios y para mejorar lo que uno hace, también pues para enseñar lo que uno hace y piensa que está bien, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me comentó esto, pues como era por Teams y historias, pues digo, igual no me complico la vida y paso de diapositivas, porque luego se atascan no sé qué, y digo, no voy a hacer una charla aquí un poco así a pelo, Así que bueno, espero que no resulte muy aburrida el hecho de que no ponga imágenes, y bueno, va a ser un poco, pues sí, un poco un pensamiento libre, absolutamente opinable, porque eso es mi opinión, ¿no? Pues un poco de cómo están las cosas y de dónde, hacia dónde vamos, ¿no? Y un poco para centrar el tema, ¿no? Pues yo creo que el lupus a día de hoy, pues hay algunas cosas que sabemos, yo creo que las sabemos, sobre todo pues de los grupos placebo de los ensayos clínicos, ¿no? Y de series observacionales, ¿no? Y un poco, pues todavía lo que se dice es que bueno, pues es una enfermedad, como todos sabéis, ¿no? Pues, en mujeres jóvenes esto da una perspectiva muy especial, porque son pacientes que, en el momento que le diagnosticas, sabes que tienes ya un mogollón de años ya por delante, ¿no? Para dar problemas, ¿no? Pero un poco atendiendo a las cifras que salen por ahí, ¿no? Pues lo que te dicen es que si tienes una paciente activa, muy probablemente su probabilidad de desactivarse, digo en función de los ensayos clínicos de los grupos placebo, insisto, ¿no? Su probabilidad de desactivarse en el siguiente año, pues está por debajo de un 40%, es decir, que un 60% seguirán activas todo ese tiempo. Que si no está activa y está controlada, pues tiene una probabilidad de más de un 40% de brotar durante el siguiente año. Que la probabilidad de desarrollar daño como consecuencia de brotes, tratamientos, lo que sea, probablemente sea superior al 60% en los 5 años. Que si tiene una nefritis lúpica con los tratamientos habituales que se recomiendan actualmente, pues la probabilidad de hacer una versión completa al cabo del año no supera el 30 y pico, con mucho 40%, y que además la probabilidad de acabar haciendo una insuficiencia renal terminal en los siguientes 10-15 años, pues hay series que hasta son del 25%. Yo ya me he encontrado una serie por ahí en poblaciones desfavorecidas americanas que hablaba de un 20 y muchos % al cabo de 5 años, ¿no?
Entonces, bueno, sabemos todavía, eso es que aunque los lupus, esto ya lo enseñó Gerard hace años, en el Eurolupus Project, que los lupus se mueren muchísimo menos, pues todavía se mueren más de lo que les tocaría, ¿no? Por edad y condición. Y se mueren, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Desde que, digamos, el tratamiento inmunosupresor está más disponible y se utiliza de manera más generalizada, pues sobre todo se mueren de infecciones de cáncer y de enfermedad cardiovascular, sobre todo en las fases más finales de la enfermedad, ¿no? Entonces, con todo esto, pues, hombre, de entrada cuentas todo esto y dices, joder, pues el panorama es relativamente sombrío, ¿no? Y yo hay una cosa que oigo muchas veces, ¿no? Oigo y leo, ¿no? En revisiones de la cuestión y tal, que es que se necesitan urgentemente, ¿no? Esa expresión de urgently needed, ¿no? Nuevos tratamientos para el lupus, ¿no? Es una cosa que está permanentemente apareciendo por todos lados, ¿no? Bueno, ¿cómo es la realidad del tratamiento ahora mismo? Bueno, como has comentado, pues tenemos unas guías muy recientes, tanto las guías del EULAR en general para el lupus, como las de la nefritis lúpica, que, ¿no? 3 guías, las últimas las que digo, que ya Gerard y yo y Manolo Praga enseñamos en la reunión de Granada hace un par de semanas, y que se siguen basando fundamentalmente pues, en lo de siempre, ¿no? Los corticoides, la bicicloroquina y los inmunosupresores, llamémosles clásicos, ¿no? Los dociclosavida, micofenolato, acetoprina y calcinurínicos, ¿no? Bueno, al menos de forma teórica, yo creo que ha habido un viraje, ¿no? de las recomendaciones. Y ahora lo que se dice de manera ya taxativa, ¿no? Es que las pacientes con lupus todas tienen que estar con hidroxicloroquina. Yo creo que en eso está todo el mundo de acuerdo. Hay bastante discusión sobre el tema de la dosis, por 2 razones, ¿no? Por el asunto de la toxicidad retiniana, que digamos, los oftalmólogos que recomiendan esto pues ya se han posicionado claramente en una dosis más cercana a 200 K400, ¿no? Pero luego digamos que está las voces críticas al respecto de esto, sobre todo basándose en la falta de adherencia de las pacientes, ¿no? Que en algunas cortes es una cosa realmente muy llamativa, ¿no? Y yo alguna vez que he discutido esto con Natalie Costedo, ¿no? Un poco su argumento es, como la mitad de la gente se va a tomar malas pastillas, pues diles que tomen el doble y así, como van a incumplir, pues se tomarán la dosis que tú quieres. Digo, coño, pues eso lo puedes aplicar a la bicicloroquina y a todos los medicamentos, no vamos a dar el doble de todo, asumiendo que la gente se va a tomar la mitad, ¿no? Entonces yo creo que esto hay debate, y es verdad que hay artículos que dicen pues, que cuando bajas dosis la gente brota más, que hay algún artículo reciente que dice que con 200 va peor que con 400, aunque hay estudios, entre ellos los nuestros en su día, ¿no? Que demostraron cosas con bicicloroquina, que la dosis era sobre de 200, ¿no? Entonces, bueno, yo este tema creo que todavía está abierto a debate, aunque te adelanto que nuestra posición es dar de entrada 200 miligramos, ¿no? Luego, la otra cosa en la que claramente ha habido movimiento es en el uso de los corticoides, y ya claramente se habla pues, de limitarlo, ¿no? De utilizar pues, dosis iniciales más bajas, y luego se hace mucho hincapié en no hacer mantenimientos por encima de 7,5, porque eso sí parece que está muy claro, ¿no? Que dosis por encima de ahí se asocian evidentemente a daño. Eso es lo que se dice en las recomendaciones. Yo creo que las recomendaciones la gente las sigue en general. Es verdad que son bastante recientes, pero creo que las sigue cuando las cosas, digamos, les van bien. Es decir, que cuando el paciente se pone chungo, pues un poco se tira de lo de siempre. Y yo creo que sigue habiendo muchísima tendencia, digamos, a fiar sobre todo el tratamiento del lupus agudo brotado a las dosis altas de prednisona por vía oral, ¿no? Al famoso miligramo kilo o cercano, ¿no? Y es cierto que las guías pues, dicen hay que hacer esto y tal, pero sobre todo yo siempre digo las guías de nefritis lúpica, las que digo, ¿no? Y los artículos que está sacando Robin, ¿no? Que Robin, pues digamos que ha adaptado a sus ensayos clínicos una pauta bajada de corticoides que, bueno, que se parece mucho a la que llevamos haciendo aquí mucho tiempo. Pero cuando ves sus algoritmos en otros artículos, pues si la cosa no va bien, ya habla de volver a subir, ya nunca más vuelve a hablar de volver a bajar. O sea, ya no sabes estar a partir de ahí. Bueno, entonces, si la gente va bien, genial, ¿no? Pero el problema es qué pasa cuando va bien. Entonces, yo creo que todavía, y lo ves en muchas publicaciones, todavía
el porcentaje de pacientes con lupus que reciben hidroxicloroquina está lejos de ser del 100%, yo creo que en el mejor de los casos anda en el 70%, y bueno, cuenta con que algunas de esas pues ni la huelan porque no se la toman. Que el tema de las dosis de prednisona, pues hay un deseo, ¿no?, de bajarlas, pero todavía yo creo que la costumbre está muy instalada y, como digo, a poco que el tema se tuerza, pues enseguida se vuelve a lo de siempre. Y que el asunto de los pulsos, pues yo creo que todavía no es interiorizado que el pulso no es algo exclusivamente para los pacientes que están al borde de la tumba, o con oxidación orgánica elevada. O sea, yo creo que la rueda se está moviendo, pero evidentemente cuesta mucho cambiar las costumbres de años. Y luego a esto hay que añadir lo que Gerard ha comentado, ¿no? O sea, resulta que llevamos tropecientos años manejándonos con básicamente 5 o 6 medicamentos, ¿no? Hace 10 años, más o menos, se licencia el belimumab. Antes de eso estaba nuestro otro biológico, el Rituximab, que a pesar de que se pegó tortazos incontestables en ensayos clínicos, luego todos hemos seguido utilizando con más o menos dificultad, pero que todos hemos estudiado porque todo el mundo, digamos, que tiene el convencimiento de que es un fármaco que en determinadas situaciones funciona muy bien. Pero que desde que se aprobó el belimumab, ya digamos que se ha abierto la veda, ¿no? Entonces, no solo se ha aprobado el belimumab también para una indicación diferente, que era la nefritis lúpica, que estaba de alguna manera excluida de la indicación inicial, sino que ya se ha aprobado también la voclosporina, se ha aprobado el anifrolumab, todo esto, sobre todo en Estados Unidos, y está llegando a Europa, ¿no? Y da la impresión de que esto pues ya va para adelante, ¿no? Y que una sensación de que ahora es como más sencillo, quizás, ¿no?, que se aprueben estos medicamentos, o quizás que las farmacéuticas han aprendido mejor a hacer los ensayos clínicos, porque los ensayos de rituximab, pues en su día estaban realmente mal planteados, ¿no? El otro día, cuando me tocó hablar de biológicos de nefritis lúpica en Granada, pues ya comenté, ¿no?, que a pesar de que el ensayo clínico de belimumab, que tiene unos resultados, bueno, llamamos de buenos, comparado con placebo, siempre insisto, que a veces el problema está en el grupo placebo, llama la atención que ese fármaco en el ensayo clínico ni parecía que sirviera en gente de raza negra, ni parecía que servía en gente con inducción por ciclosamida. A pesar de lo cual, la indicación del fármaco por parte de las agencias reguladoras no establece estos matices. Usas el belimumab en nefritis lúpica en el que quieres, ¿no? O sea, depende de que digamos, cierta corriente favorable, ¿no?, a la aprobación de estos fármacos, que todavía, pues eso digo, quitando el Beli, se utilizan de una manera todavía inicial, ¿no? El tema del Beli, pues yo creo que cuando salió nadie sabía exactamente en quién había que ponerlo, ¿no? Estamos un poco desconcertados. Y yo creo que con el tiempo hemos ido aprendiendo y, desde luego, nuestra impresión particular es que donde mejor ha funcionado precisamente ha sido en casos de nefritis refractaria. O sea, no solo en esas nefritis atascadas, pues la verdad es que el Beli nos ha sacado de algunos problemas, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora pues el estudio que Gerard ha puesto en marcha, ¿no?, en el seno del GEAS, pues nos va a ayudar a saber qué indicaciones se usa y cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, en este escenario actual, pues yo creo que los tiempos que se avecinan, pues seguramente vamos a ver muchos cambios, ¿no? Yo creo que por parte por lo que he dicho, ¿no?, de que hay una actividad febril, ¿no?, en cuanto a encontrar nuevas drogas y en cuanto a probar nuevas drogas, yo creo que va a haber muchos biológicos nuevos aprobados o en trance de aprobación en los próximos años, ¿no?, contra las dianas que ya conocemos y incluso contra algunas otras. Lo que también comenté en la sesión de nefritis lúpica, ¿no?, como en una revisión reciente de Robin, cuando la nefritis lúpica no responde a lo habitual y no responde al belimumab, no responde al rituximab, la primera opción que tienen es un anticélulas plasmática, un anti-CD38 creo que es, basado en un caso, Urivan-Minglan 1. Entonces, creo que hay como muchas ganas, ¿no?, de que, insisto, basado en la idea de que hace falta urgentemente algo diferente. Yo digo que si hay ganas, hay dinero detrás, y hay esta sensación de que nos falta algo, pues esto va a crecer enormemente, ¿no? Yo creo que el COVID ha cambiado un montón de cosas, ¿no?, en nuestra manera de funcionar. Y, desde luego, uno de los efectos importantes ha sido que la gente durante muchísimos meses, incluso diría años,
en determinados ambientes, ha dejado de ir al hospital, ¿no? Y a mí me ha llamado mucho la atención en conversaciones pues, con colegas de otros sitios, ¿no? Por ejemplo, en reuniones del grupo SLIC, enterarte de que hay sitios en los que han estado más de un año sin ver a un solo paciente en las consultas. En algunos casos yo creo que incluso se hacen seguimientos telefónicos, ¿eh? O sea, con sensación un poco de que esos pacientes se han quedado, bueno, pues controlados por nadie, ¿eh? O como mucho quizás por alguna especie de figura cercana a un médico de primaria, que en muchos países ya sabéis que casi no hay, ¿no? O que no está organizado como estaba organizado en España, ¿eh? Algunas de las compañeras de SLIC me decían, no, bueno, ahora hemos empezado a ver pacientes graves en la consulta presencialmente, ¿no? Esto me pasó hace no muchos meses, ¿eh? Y nos llama la atención la cantidad de pacientes graves que hay. Digo, joder, a mí no me llama la atención nada. Si habéis estado un año sin verles, pues lógicamente la gente se ha puesto fatalítica, ¿no? Esto es una cosa que es bastante esperable. Igual que se han puesto fatalíticos, pues los EPOCs, los diabéticos y todo pichichi, ¿no? Entonces yo creo que esto, de alguna manera, ha generado una costumbre y los medios de comunicación que hemos adaptado, por ejemplo, ¿no? O sea, antes era una cosa como excepcional, hacer un meeting de científico por Zoom o por cualquier otra plataforma, y sin embargo ahora es normal, ¿no? Entonces, de alguna manera se ha generado la idea de que esto de la telemedicina es algo que mola mucho, y de que probablemente sea un sustituto bueno y barato a la asistencia presencial. Y yo creo que los tiros también van a ir por ahí, ¿eh? Yo creo que se va a hacer mucha asistencia no presencial para muchos pacientes. Que de entrada puede parecer atractivo, porque hay gente que está pues, muy ocupada, tiene que trabajar y, bueno, pues ir al hospital le sienta mal, ¿no? Pero que yo creo que tiene algunos problemas y ahora comentaré. Y luego, por otro lado, yo creo que hay una deriva muy notable, y que antes lo comentaba antes de empezar la sesión con Gerard, ¿no? Hacia una pérdida de potencia de la sanidad pública en España a favor de la privada. Hemos visto últimamente declaraciones, a mi gusto, terribles, ¿no? En prensa de muchos presidentes o consejeros de salud de comunidades autónomas, ¿no? Hablando de centros de salud en los que no va a haber médicos, en los que solamente va a haber enfermeras, en esos que se van a cerrar en épocas pues de vacaciones y demás, porque no hay personal médico para atenderlo, ¿no? Y luego, por otro lado, algo que ya se venía intuyendo, ahora se ha vuelto, pues yo creo que diariamente claro y yo diría que incluso impúdicamente claro, ¿no? Que es que en la sanidad hay muchísima pasta, ¿eh? O sea, esto puede ser un gran negocio. Y esa idea de, bueno, pues usted tiene una sanidad pública regular, si quiere algo mejor, páguese una sanidad privada, pues yo creo que se está empezando a decir con bastante descaro, ¿eh? Y al respecto de esto, pues yo he visto noticias recientes pues, de inversiones millonarias en proyectos de mejora de la salud, en la cual están exclusivamente, digo, con dinero público, por supuesto, en la cual están exclusivamente integradas instituciones privadas. Es decir, los que dan el dinero son organismos públicos, los que reciben el dinero son instituciones privadas. Yo creo que esto va directamente para allá, ¿eh? Es decir, en un escenario de pacientes crónicas, ¿no? Jóvenes con muchos años por delante de sufrir la enfermedad, con tratamientos previsiblemente cada vez más caros, porque si se implantan tratamientos biológicos nuevos, esos van a estar todavía con las patentes activas y evidentemente van a costar una pasta, ¿no? Y con una tendencia natural, quizás a una pérdida de potencia de la sanidad pública, pues yo no sé muy bien cómo se va a pagar esto, ¿eh? Es verdad también que a la propia sanidad pública, enfrentarse a esta situación de tratamientos más costosos, también va a ser complicado, ¿eh? Entonces yo, de entrada, el panorama no lo auguro especialmente halagüeño, ¿eh? Insisto, creo que se están fabricando unas perspectivas de lo que es la enfermedad y de lo que es la solución de la enfermedad, que para mí no son absolutamente realistas y que nos llevan a un territorio que puede ser problemático para las pacientes, en cuanto a no poder muchas de ellas acceder digamos, al tratamiento ideal.
Y eso hablando desde la perspectiva de un país todavía, digamos, en el club de los países guays. Ni te cuento lo que es este tipo de enfermedades en países que tienen un sistema sanitario mucho menos potente, menos desarrollado que el nuestro. Nosotros tenemos ahora mismo una médico mozambiqueña, ¿no? Y realmente, claro, se hacen los ojos chiribitas cuando ve la soltura con la que pedimos pruebas diagnósticas y ponemos tratamientos que ellos en su país pues, no pueden ni soñar, ¿no? Poner. Entonces, claro, pensando un poco en global, digamos, esta tendencia al desarrollo de nuevos fármacos pues, solamente va a beneficiar a un porcentaje pequeño, ¿no? de la población de los pacientes con lupus. Al respecto de esto, ¿no? Y sobre todo del tema de la telemedicina, hay una anécdota que igual me habéis oído contar alguna vez, porque la he contado ya antes. Pero bueno, que yo creo que es importante y seguro que no lo ha oído, pero lo voy a contar, ¿no? Hace unos años, en la era pre-pandemia, en un curso que hace Marta Mosca de lupus en Pisa, que es una maravilla, que es una cosa de una semana en la cual pues, hay muchísima interacción entre médicos, entre ponentes, asistentes, es estupendo. Pues se organiza de forma paralela una reunión de estas multidisciplinar o multiestamentaria, ¿no? Con pacientes, ¿no? Había médicos, había enfermeras, había psicólogas, había muchos pacientes, ¿no? Y bueno, pues, una serie de grupos, Ricardo también estuvo por ahí en aquella ocasión. Había pues, varios, nos juntamos entre nosotros, con cada uno de nosotros, y bueno, pues, al final, lo típico que había una serie de conclusiones. Y cuando se preguntó a los pacientes, que eran pacientes a nivel europeo, estaba la presidenta de Lupus Europa, que era la mesa, y había pacientes pues, de España, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Portugal, había de todas partes, ¿no? Y entonces, cuando les preguntaron a los pacientes qué querían ella, los médicos, ¿no? para mejorar su asistencia del lupus, la primera cosa que dijeron fue, nos gustaría mucho que en las consultas con el médico se hablara menos de nuestra enfermedad y más de nuestras vidas. Y la verdad es que la cosa tiene mucho sentido, ¿no? Porque realmente, al final, la vida de las pacientes condiciona mucho tus objetivos terapéuticos. Se me hace complicado hablar de las vidas de las pacientes en un entorno de telemedicina, por mucho que mejoremos las plataformas y demás. Cualquiera que haya hecho, que todos habéis hecho, llamadas telefónicas en estos últimos años, que realmente es un sustituto cutre de la consulta presencial, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que ese es un poco el escenario que yo preveo. Creo que también con el tema del corticoide se está viviendo un poco, a ver cómo lo digo, si no suene mal, la radicalidad del converso. Es decir, se ha pasado de usar corticoide para todo y a mogollón a proscribirlo, ¿no? Y ahora, digamos que el debate es ¿cuándo puedo quitar yo los corticoides? ¿No? Y hay que quitarlos muy deprisa, ¿no? Porque como son muy malos, pues hay que quitarlos muy deprisa. Y de alguna manera se ha instalado la idea de que sobre todo cuando usas mucho al principio, pues hay que quitarlo pronto para que la gente no se pase muchos años o no sume una gran masa una gran cantidad de corticoides acumulados. Bueno, yo creo que esa no es exactamente la idea buena, pero bueno, eso lo comentaré. Entonces, bueno, con esta perspectiva un poco de cómo está la enfermedad y de por dónde va, ahora voy a dar un poco mi visión de la película. Yo creo que coincidimos, y esto pues alguna vez que he hablado también con Gerard o con Ricardo, ¿no? Yo cuando veo ensayos clínicos, siempre digo, hay que mirar el grupo placebo, porque el grupo placebo es lo que se supone que es el standard of care, es lo que es en el mundo actual, ¿no? Yo es que no me veo representado ahí. O sea, yo sinceramente esas cifras, ¿no? De que más de la mitad de las pacientes con actividad no van a conseguir remisión en el próximo año, yo creo que no es... Pero no es que no sea mi realidad, yo creo que no es la realidad de nadie, ¿no? Que yo conozca y que trabaja en ese sentido, ¿no? Que es verdad que brote y brote no es igual, ¿no? Y que claro, si tú le llamas brote a médula de articulación una semana y te subo el corticoide 7,5 3 días y te lo voy a bajar a 5, bueno, si eso es un brote, pero no es un brote sin demasiada trascendencia. Te digo que aquí hay que afinar más. Pero un poco, y según los números que nosotros tenemos, que hemos tenido ocasión pues, de analizar en los trabajos que hemos hecho con la gente de Burdeos, hemos añadido ahora más pacientes digo, de infección, ¿no? Las que vienen vírgenes a la unidad y tratamos aquí desde el principio, ¿no?
Pues un poco las cifras que a mí me salen, ¿no? Es que la gente que entra de nueva, tenemos más de un 80% que hacen una revisión según las revisiones de Doris, ¿no? O sea, revisión clínica, ¿no? Desde DAI, ¿no? Pues con hidroxicloroquina, inmunosupresores y prednisona igual o menor de 5, pues un 80% hacen una revisión de este estilo, más de un 80% en el primer año, y que en el siguiente a lo largo de 5 años, es decir, año 1 y consulta al año 2 y al año 3, año 4 y al año 5, es decir, sin saber lo que va a pasar en medio, pero sabiendo cómo están anualmente, pues más de un 70% se mantienen en revisión de esas visitas. Es posible que muchas de ellas hayan tenido algún pequeño tratamiento, pero desde luego se han resuelto, ¿no? Y eso dista mucho un poco de las cifras que se dan por ahí, ¿no? En cuanto a la artritis lúpica, pues es verdad que tenemos pues una experiencia limitada en el número y en el tipo de pacientes, ¿no? Porque es verdad que nuestros pacientes, la gran mayoría son pacientes autóctonas, ¿no? Aunque es verdad que también tenemos nuestra cuota y cada vez más, ¿no? De pacientes, sobre todo latinoamericanas, ¿no? Y también pacientes de raza negra, últimamente pues, tenemos también una de China últimamente, pero que con las pautas que utilizamos desde hace años y que ya nos hemos adoptado de manera uniforme, ¿no? De la combinación de ciclosamida con pulso de metilprednisolona repetidos cada 2 semanas, pues tenemos unas tasas de respuesta que superan el 80% al cabo de un año, ¿no? De revisión completa con cociente de 0,5. En los últimos 20 años, y esto estoy hablando un poco más de memoria, pero yo creo que no me alejo mucho de lo que es la realidad, este dato que voy a dar es seguro. No ha habido ninguna necrosis vascular en los pacientes de lupus que hemos tratado aquí desde el principio, cero, ninguna. No hemos tenido ninguna muerte por infección. La última tuberculosis en pacientes con lupus la vimos en el año 2001. No hemos tenido ninguna hemocisis en pacientes con lupus. Así, esto sí hablo de memoria, pero yo creo que hemos tenido 2 pacientes que han fallecido con menos de 60 años. Uno de ellos fue un paciente con nefritis lúpica muy obeso y que después de alcanzar la revisión completa hizo una muerte súbita en su casa. Y la otra fue una paciente con una nefritis lúpica activa, también muy extremadamente obesa, una obesidad mórbida de 130 kilos por 1,50 de altura, que se cogió el COVID y se murió con el COVID. Yo creo que se murió más por obesa que por lúpica. Ha habido, evidentemente, muertes de otras características, sobre todo muertes por cáncer y sobre todo de gente añosa. Pero un poco mi sensación no es que las pacientes con lupus tengan un pronóstico infausto, ni en cuanto a nivel de actividad persistente, ni en cuanto a nivel de mortalidad. Eso me hace pensar que quizás tampoco hay que cambiar tanto las cosas. Y evidentemente no estoy yo en contra de que aparezcan cosas nuevas, faltaría más, ¿no? Yo creo que ese es uno de los objetivos de la ciencia, ¿no? Abrir nuevos horizontes, pero siempre desde una perspectiva realista, ¿no? De cuál es el estado actual de la cuestión. Yo si de alguna manera, digamos, antes he dicho un poco cómo pienso que van a ser las cosas, ¿no? Yo ahora voy a decir un poco cómo pienso que deberían ser las cosas. Que solamente no va a coincidir demasiado. A ver, yo creo que hay que usar mucho mejor los medicamentos viejos, que tienen varias ventajas. Uno de ellos es que en general son baratos. Y ya digo que en este escenario que afrontamos de incertidumbre económica, pues es un dato importante. No es el más importante seguramente, pero es importante. Lo segundo es porque los conocemos muy bien. Llevamos un montón de años usándolos y ya hemos tomado la matrícula, ¿no? Entonces, sabemos que tienen toxicidad, pero ya tenemos mucha perspectiva. O sea, es difícil que nos sorprendan cosas nuevas. Hubo un intento, ¿no?, de acojonarnos con el asunto de la hidroxicloroquina y el QT largo y las arritmias con el COVID, y luego se ha quedado en agua de borrajas, ¿no? Porque realmente tenía mucho que ver con dosis de hidroxicloroquina y con combinarla con otros fármacos que sí que esos podían tener cardiotoxicidad. De hecho, ha habido algunos estudios que se han centrado en la cardiotoxicidad de la hidroxicloroquina, lo que dicen es que es justamente al revés, ¿no? Que la gente con hidroxicloroquina tiene menos arritmias, ¿no? Entonces, yo creo que, como digo, los efectos secundarios que hay los conocemos bien y luego sabemos bastante bien cómo evitarlos, cómo prevenirlos y cómo tratarlos. Yo creo que una de las cosas que hay que tener clara, que todos la tenemos clara y que, como digo, están en las guías de tratamiento, pero se sigue sin cumplir, es que disponemos de un fármaco excelente para el lupus, que muchas veces no es suficiente.
pero yo sí que creo que es necesario, que es la hidroxicloroquina. Y hay que poner agente hidroxicloroquina de manera generalizada. O sea, tiene que ser excepcional que un paciente con lupus no esté con hidroxicloroquina. Y claro, como hemos pasado de frecuencias del 50% al 70%, nos parece estupendo, pero es que hay un 30% de la gente que no está con hidroxicloroquina. Y que lo más terrible es que hay mucha gente que empieza con hidroxicloroquina y en unos años ya no está. Y no está porque alguien ha dicho que tiene toxicidad. Y esto es un tema que también hay que solucionar. Es importantísimo que no se retire a nadie la pastilla sin estar seguro de que está haciendo toxicidad. No por la opinión, a veces no muy cualificada, de un oftalmólogo, yo que sé dónde, que peca de segurola y que cualquier cosa que ve, pues lo atribuye al fármaco, ¿no? Digo que es una cuestión que es capital, ¿no? La cuestión de la reducción de dosis de esteroides, pues, ¿qué voy a decir, no? O sea, ya me llevo repitiendo con esto un montón de años. O sea, yo ya sé que resulta cansino, pero es que, sinceramente, pienso que esto va más allá de evitar toxicidad. Evidentemente, yo, controlo lo justo, ¿no? El asunto de mecanismos moleculares y la farmacología de estos fármacos. Pero hay una cosa que sí está clara, que es que, digamos que tanto la toxicidad como la respuesta a corticoides es algo que es muy dinámico. Difiere entre pacientes y difiere el mismo paciente en momentos distintos. Y sí parece que la capacidad de las células de expresar receptores es algo importante. Y yo tengo la sensación, y yo creo que hay algo también ahí al respecto, digo, no tengo totalmente currado, pero yo creo que es algo, una línea a investigar, y algo he ido en relación con esto, que el uso continuado de dosis de corticoides medias altas, de alguna manera reduce la expresión de los receptores de corticoides, es decir, de alguna forma hace que las células sean menos respondedoras a los corticoides. Es decir, por mucho que te empeñes, ¿no? Pues no acaban de responder. Y yo sí me pongo el ejemplo, ¿no? Aparte el de Selena Gómez, que lo he sacado un montón de veces, pongo el ejemplo de los niños. O sea, la gente, los chavales que hacen transición desde pediatría con nefritis lúpica, a los que se han puesto morados a corticoides, porque muchos años en pediatría han puesto dosis brutales de corticoides, sobre todo por el miedo que hay muchos profesores en ese tipo de niños, ¿no? Los niños tienen todos bajitos, gorditos, con necrosis vasculares generalmente, con sistema de y trasplantados. Joder, se han comido toda la toxicidad y encima no ha funcionado, ¿no? Y yo, pacientes que nos llegan de otros sitios, que nos llegan con mucho corticoide, te cuesta más que respondan incluso a pulsos. Entonces, yo creo que si usas menos corticoides desde el principio, digamos que te guardas la bala de que cuando tengas que usar las dosis más altas, sobre todo con pulsos, van a responder mejor. O sea, yo no es una cuestión de que sea menos tóxico, sino de que tienes un arma más para zumbar al lupus cuando te falta un arma disponible, sencilla y rápida, ¿no? Entonces, yo creo que a la dosis, al uso universal de la hidroxicloroquina hay que asociar la idea de que el corticoide hay que usarlo de otra manera y hay que usarlo sí o sí. Es decir, que no hace falta poner belimumab a la gente para bajar el corticoide. Y que yo, sin poner en duda que el belimumab es un buen fármaco, digo el belimumab porque es del que hay más experiencia en hematológicos, de que es un buen fármaco y que seguro que a largo plazo determinados pacientes controlan la enfermedad y ahorra daño, quizás parte del daño que ahorra el belimumab es porque el belimumab ayuda a bajar los corticoides, pero ayuda, yo creo, al que no tiene claro que hay que bajarlos por cojones. Es decir, si el bajar el corticoide depende de usar belimumab, estamos mal. Porque, insisto, nosotros, que lo tenemos como parte religiosa de nuestra práctica, todo el mundo está con menos de 5 menos de mantenimiento y no todo el mundo está con belimumab. O sea, que esto da la impresión de que se puede hacer. Entonces, yo creo que usando estos fármacos habituales de una manera más racional, combinando fármacos de diferente toxicidad y utilizando evidentemente los nuevos, que yo creo que en el estado actual yo diría que es algo que hay que utilizar en un 10-15% de las pacientes que no van bien, yo creo que nos podemos arreglar estupendamente. Yo creo que además habrá que definir alguna serie de cosas, ¿no? Habrá que definir los fenotipos, ¿no? En los cuales hay que utilizar mejor y que eso yo creo que toda medicina genómica y proteómica y todas las ómicas que se ocurran nos van a ayudar, ¿no? Y esos clústeres que están haciendo ahora por inteligencia artificial nos van a ayudar a definir fenotipos de pacientes. Y mira, es que estos que van con esta pinta van a ir mejor con esto, ¿no? Y nos van a ayudar igual desde el principio a tomar decisiones acertadas, ¿no? Y luego, también es importante el cuadro temporal, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene uno que utilizar un biológico, ¿no? ¿Cuándo lo puedes retirar, ¿no? O sea, yo de alguna manera se funciona el lupus con esquemas de artritis reumatoide, ¿no? Y no es igual, ¿no? Entonces, claro, el reumatoide antes era un drama, ahora es un chollo, o sea, ahora pones un TNF y la mayoría de ellas es pista, ¿no? Pero pues en el lupus esto yo creo que hay que decirlo un poquito mejor, ¿no?
Y luego yo sí que quiero hacer un alegato final, ¿no?, a favor de la medicina como actividad social y humana. Yo no me manifiesto en contra de la tecnología para nada, pero creo que hay que usarla con mesura, ¿no? Y yo ahora, sin diapos, pero tengo unas diapos que son las de las 3 T's, ¿no? Que es un poco con lo que quiero acabar, ¿no? Las 3 T's digo que son fundamentales para el manejo del lupus, más allá de lo que son los polifármacos. La primera T es la T de tiempo. Yo creo que es fundamental que nosotros tengamos tiempo con las pacientes. Tiempo en la consulta para que nos hablen de sus vidas y para establecer una relación de confianza, que yo creo que ayuda muchísimo a que el paciente se encuentre bien. Y a que el paciente comparta contigo sus problemas, y yo creo que ayuda muchísimo a que se tomen mejor las pastillas. Yo creo que si entienden bien por qué se toman las cosas, es más fácil que se las tomen. La segunda T es la T de Talde equipo de euskera. Y yo creo que esto es fundamental y, bueno, pues, evidentemente a vosotros no os voy a convencer de esta historia, de lo que es de la necesidad de tener un grupo cohesionado, que comparta visión, que comparta conocimiento, ¿no?, y que funcione cada uno con sus matices, pues de una manera bastante ordenada, y que además extienda su capacidad de actuación a otras especialidades, ¿no? Yo creo que son especialidades sistémicas, es que es de perogrullo. O sea, es que hace falta un montón de gente de muchas especialidades colaborando para hacer esto bien, ¿no? Entonces, yo creo que las asignaturas pendientes hacer grupos más grandes, y la asignatura pendiente por naturaleza, yo creo que es una colaboración entre internistas y reumatólogos en este campo, ¿no?, que evidentemente hace muchos años es, digamos, deficiente, ¿no? Y luego es muy importante también, pues, las tareas formativas, ¿no? Es decir, que en ese equipo estén también residentes, gente joven que viene, adquiere de alguna manera experiencia, ve lo que son las cosas, ¿no? Y luego es capaz de, alguna manera, pues formar lo que sea en sus sitios, que es lo que hemos hecho nosotros. Que yo cuando fui de residente a Londres, pues aquello me pareció... Gerard estuvo también, Gerard estuvo también en Londres, Pepe estuvo en Estados Unidos, Gerard vino por aquí. O sea, que yo creo que intercambiar y ver cómo las cosas funcionan en otros sitios, sin que eso implique pensar que el otro sitio es mejor en todo, es algo que ayuda mogollón, ¿no? Y estas cosas de compartir son fundamentales. Y la tercera T es la T del teléfono con la enfermera detrás. Nosotros, siempre lo digo, tenemos un lujo de enfermera que lleva funcionando desde el año 2009, y que sin la cual no podríamos vivir. Y hemos tenido que vivir sin Mónica una temporada por una enfermedad que ha tenido, pero bueno, ha habido otra enfermedad supliéndole. Pero creo que esa figura es clave y todavía existe en muy pocos sitios, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es un complemento absolutamente imprescindible a añadir a los fármacos y a los avances técnicos que se van a venir produciendo. Yo creo que no hay que deshumanizar la medicina, que hay que mantener el contacto con los pacientes, que hay que hacer equipo con ellas, ¿no? Y que sobre esa base, y teniendo claro que los fármacos de los que disponemos hay mucho todavía que mejorar en su uso, y sumando lo que nos va a venir, pues yo creo que la perspectiva del tratamiento del lupus por los años, yo creo que muy lejos de ser una perspectiva desalentadora, si lo hacemos bien y si defendemos bien nuestra sanidad pública, que es fundamental, yo creo que es una perspectiva probablemente muy positiva. Así que, bueno, pues hacemos un ratillo para comentar, para criticar y para lo que queráis. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, la verdad es que cuando te invité ya, en fin, suponía cómo iba a ser la sesión, y la verdad es que, en fin, al menos por mi parte, ha cumplido con creces las expectativas. Te quería comentar, quería hacer algún comentario antes de dar paso a alguien si tiene algún comentario o duda. Me parece muy importante la última T que has comentado, de la enfermera, y además de que puedan tener un contacto directo con los médicos que llevan a las pacientes. En general, en todas las enfermedades autoinmunes y en general en todas las enfermedades crónicas, ¿no? Es una manera de fidelizar a las pacientes, y es verdad que tiene, digamos, de alguna manera la parte mala de que a veces nos comemos, entre comillas, problemas que no nos pertocan a nosotros, pero es verdad que tiene la parte buena de que al menos
seguramente no nos vamos a perder ninguna situación aguda y sobre todo grave en relación con la enfermedad, ¿no? Entonces, el hecho de que haya una enfermera referente es súper importante, pero además el hecho de que los pacientes sepan y tengan el contacto corporativo, por mail, por teléfono, con sus médicos, yo creo que es fundamental, ¿no? Sí, bueno, además tú has visto, ¿no?, lo que es Mónica, ¿no? O sea, realmente la cantidad de cuestiones que gestiona. Es verdad que lo que has comentado, en los últimos 2 años, ¿no?, con el colapso generalizado que ha tenido la primaria, ¿no?, pues el tema del teléfono está siendo un infierno, ¿eh? Está siendo un auténtico infierno. Entonces, las gente llaman absolutamente para todo. Y claro, es verdad que tú, muchas cosas que están fuera de tu ámbito, pero al final somos internistas, ¿no? Entonces, digamos que de entrada eres capaz de gestionar la mayoría de las cosas, ¿no? Y tu ética, pues al final te obliga a hacerlo, ¿no? Pero también es cierto la otra parte de lo que has dicho. O sea, no es solamente la gente que llama, es la gente que sabe que puede llamar, aunque no llame nunca. Esto es como tener un seguro a todo riesgo en el coche. Te hace ir más tranquilo por la autopista. Y igual tienes menos accidentes, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una figura que es fundamental y nosotros esto, bueno, pues lo fuimos construyendo casi de una manera casual. Y es verdad que cuando Mónica empezó de becaria, pues luego la directora de enfermería que en ese momento compró la idea y hay otras unidades en el hospital que han copiado. La gente de múltiple también tiene una enfermera muy parecida a Mónica. Yo creo que es algo que habría que implementar, pero con una condición sine qua non para esto. También otras enfermedades crónicas, pero claramente las autoinmunes. Yo creo que eso habría que hacer una presión importante porque es, vamos, la noche y el día. Nosotros no podríamos vivir sin la enfermera. Seguro. El otro comentario que te quería hacer es sobre la asociación de pacientes, ¿no? Sobre todo por el comentario que has hecho, Guillermo, de hacia dónde va desafortunadamente la sanidad pública, ¿no? Que cada vez parece que se está desmantelando más y probablemente la situación, digamos, va a cambiar a malo. Los pacientes en estos casos también deberían tomar la iniciativa. Sí. Porque está absolutamente demostrado que cuando los médicos nos quejamos nos hacen nada o poco caso. Tampoco nos quejamos mucho, ¿eh? O sea, digo que hay un problema ahí de somos un colectivo tradicionalmente abúlico, ¿no?, en ese sentido. Y luego también hay muchos intereses. O sea, que cuando tú hablas de sanidad privada, la verdad, ¿quién la lleva? También la llevan los médicos, coño. Y muchos médicos trabajan en la pública y en la privada. O sea, que esto es difícil de... O sea, no quiere decir que toda la gente que trabaja en la privada abomine la pública, pero que evidentemente complejiza un poco el asunto, ¿no? Las ciudades de pacientes yo creo que tienen un problema importante y es precisamente esta guerra fratricida entre los médicos que nos ocupamos de sus enfermedades que existe, que les obliga muchas veces a templar gaitas y a tener un perfil bajo, porque saben que cuando diga una palabra más alta que otra va a salir el tuit correspondiente de la asociación de no sé qué, del colectivo no sé cuántos, ¿no? O sea, yo creo que es que los médicos tenemos que calmarnos un poco y tener claro para qué estamos. O sea, que es importante que uno se desarrolle en su vida y se haga famoso y progrese. Pero nosotros estamos a todo para tratar a los pacientes. O sea, esto es fundamental. Entonces, yo creo que ellos tienen que tener una labor proactiva, pero que nosotros muchas veces hacemos un poco de cero también para eso, para que se metan en política. Y luego dos comentarios más en relación más quizás con la práctica clínica. ¿Crees que los niveles de hidroxicloroquina serían bueno monitorizarlos? Yo creo que ¿Para sí. asegurar adherencia o para ver en dónde estamos? Yo creo que es una buena herramienta. Yo lo intenté hace unos años, la verdad es que no lo he vuelto a intentar, habrá que hacerlo. Yo creo que es una buena herramienta. O sea, creo que tampoco hay que sacralizar esto. O sea, yo creo que vale más para monitorizar la adherencia que para establecer dosis. Porque la hidroxicloroquina en la electrovidas sé que es un fármaco que lo tomas durante años y que aparte de circulando está en muchos sitios. O sea, es decir, tú cuando tomas la pastilla se te acumula en el hígado en tejidos pigmentados y yo creo que eso hace un reservorio. Yo ahora sé que tengo la gente, cuanto más años tomas hidroxicloroquina mejor está. Eso es porque están impregnados de hidroxicloroquina, ¿no? Entonces yo creo que los niveles para medir adherencia yo creo que son una buena cosa. Pero tampoco me parece algo que haya que utilizar de manera absolutamente indiscriminada y creo que no hay que utilizarlo sobre todo para calcular dosis a casos extremos. Y luego el último comentario, ya dejo paso a Ignasi, que también ha levantado la mano. De hecho, y esto está absolutamente publicado en muchas publicaciones y en muchas cohortes y tal, el tanto por ciento de pacientes que consideramos refractarios puros, digamos, es relativamente bajo. Y la mayoría de las veces
el problema o el gran problema que tenemos en la consulta de pacientes con lupus es la fatiga, el brain fog, las artralgias, el fenotipo fibromiálgico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, yo creo que hay unas cuantas que son irreductibles, ¿no? O sea, hay algunas que tienes que no puedes hacer nada, ¿no? Pero también es verdad que hay que explorar otra serie de cosas, ¿no? Cuando la gente tiene cansado, o sea, yo creo que no tienes que hacer asociación. Hay una frase de Munter, ¿no? Si no tienes lupus, si no tienes cansado, no tienes lupus. Yo creo que eso es bastante verdad, ¿eh? Pero eso no quiere decir que todos los que estén cansados por el lupus. El lupus ayuda, pero cuando te pones a hablar de la vida de los pacientes, te das cuenta de que eso también tiene mucho que ver. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Y hay que hacer una tarea de, bueno, pues de concienciación sobre las expectativas razonables de su vida. Hay que hacer una tarea de concienciación, sobre todo trabajamos con una población mayoritaria de mujeres jóvenes, sobre el asunto de los repartos de las tareas del hogar. Yo digo muchas veces, ¿no?, que cuanto mejor tratas a una paciente y menos pinta de enferma tiene, en ese sentido es peor para ella. Porque le resulta más complicado vender en su casa que tiene una enfermedad crónica. Entonces la gente le ve como una pinta y le dice, María, voy a poner yo a la lavadora con... Tú estás estupendamente bien. Yo voy a ver el partido y venga, vete zumbando, ¿no? Entonces, eso yo creo que es fundamental. Y luego, evidentemente, otras cosas, ¿no?, que nosotros siempre decimos el kit del cansancio, ¿no? Ferritina, vitamina D, tiroides y dormir. Que la gente duerme como el culo. Y ahora cada vez más. Entonces, la gente que no duerme, claro, la gente que no descansa, pues si le quitas el DES, pues la gente está cansada. Eso es así. Entonces, yo creo que, sabiendo que hay un porcentaje que tiene el servicio fibromiálgico chungo, en otras muchas puedes solucionarlo a base de estas cosas que son, digamos, menos farmacológicas, menos lúdicamente farmacológicas, bueno, pues pueden tener su solución, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias de nuevo, Ignasi. Ha huido. Sí. Hasta escuchado. Aviam. Se oye de ultratumba. Ahora mejor. ¿Ahora? Sí. Ahora. Y parece que es muy tonta. A Dulce se ha comentado de la curva de mortalidad inmodal de los pacientes con lupus y la importancia de los pacientes con lupus, una importante riesgo cardiovascular. ¿Cómo debería ser el control de factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes? Un año, los pacientes que hemos dado a los pacientes de lupus no tienen que ser intervenidos y más teniendo en cuenta los que la sanidad primaria. ¿Cómo tendría que hacerse? Vale. Ignasi, creo que la pregunta va sobre riesgo cardiovascular. Sí. Momento de, o sea, ¿con qué? Y objetivo. ¿Cuándo lo repetimos? Vale. Sí, yo más o menos he entendido eso yo también, ¿no? A ver, nosotros esto lo analizamos en un artículo hace 3 años, y lo que vimos es que en la corte tratada en los últimos tiempos, con estas pautas que he comentado, realmente el daño cardiovascular es muy bajito. Y digamos que, hombre, al final, como digo, somos internistas y estás sensibilizado, ¿no? Pues el tema del colesterol, al tema de la tensión, el tabaco, tal y cual. Pero como también hemos dicho muchas veces, y tú diste una charla en las pacientes sobre el tema de las medicaciones de la adherencia, ¿no, Gerard? Cuantas más pastillas tomas, más probable es que no te las tomes todas. Entonces yo creo que también hay que jugar con esta historia. En relación al tema del fosfolípido, nosotros hemos visto hace poco que el factor protector más importante en gente con antifosfolípido de lupus, con anticuerpos, es la biocicloroquina. Entonces yo creo que ahí tenemos un arma más. Entonces yo creo que sí que hay que ser muy insistente en el tema del tabaco, que hay que intentar controlar tensión, lípidos y demás, sobre todo con terapias no farmacológicas y en algún caso también farmacológica, pero que tampoco me parece a mí que haya que tratar a los lupus como si fueran diabéticos. Es mi percepción. Que en general, si haces las cosas medianamente normal, pues la gente no tiene grandes historias. A pesar de que efectivamente igual me falta perspectiva, igual que pacientes que hemos diagnosticado hace 4 años, pues dentro de 15, cuando yo ya esté en la otra tumba, como tú has dicho, probablemente me den un infarto y yo no me entero, ¿no?
pero no tenemos enormes problemas, yo creo que haciendo una asistencia un poquito integral, de conocimiento de factores de riesgo sin pasarnos de frenada, ¿no? Guillermo, Ignasi también comentaba por el chat, ¿quién crees que debería hacer este control más estricto? ¿La primaria? ¿Enfermería? ¿En nuestras unidades? Yo creo que tienes que conocer el ecosistema en el que estás. Es decir, si tienes un médico de primaria que se implica, pues genial, yo creo que ahí puedes descargar una parte de tu asunto. Nosotros no hemos conseguido hacer con primaria nada. O sea, que nos fiamos de la suerte, ¿no? Intentamos una aproximación a ellos hace unos años y no cristalizó. Creo que también es un trabajo que habría que hacer. Pero si tienes un médico de primaria bueno, genial. O sea, yo creo que y si no lo tienes, pues lo tienes que suplir, no queda otra. Yo creo que la enfermera también. Mónica tiene una consulta de asociación de tabaco y dice que ahora, desde que el Champix no está, que es un fracaso, que ya no deja fumar nadie. Claro. Molt bé. Pues si no hay ningún comentario más, Ricard, ¿acabas tú? Muy bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por acompañarnos a este fórum. Gracias por el brainstorming sin diapositivas a palo seco, que, bueno, pues a veces es importante también concentrarse en lo que una persona dice y no mirar los dibujitos o las animaciones de una diapositiva. Gracias también por sobre todo dos conceptos. Yo te lo he dicho muchas veces y lo he dicho en público, que tú has contribuido a poner en la palestra, en la primera línea y en las guías oficiales la importancia de la hidroxicloroquina para todos los pacientes y la importancia del uso racional de los corticoides. Yo creo que eso te lo debemos todas las personas que nos dedicamos a tratar a los pacientes con lupus, y ciertamente los pacientes con lupus te lo tienen que deber, porque has hecho una labor absolutamente encomiable, que ahora yo creo que ya está en la primera línea de todos los tratamientos, de todas las guías de tratamiento. A mí me gustaría solamente, pues quizás para terminar, un concepto que tú has introducido, que has dicho un poquito, pero que creo que es absolutamente crucial y que, pues, nada, solamente como ejemplo, acabamos de tener ahora, esta mañana, Gerard y yo, una reunión con el jefe del servicio de inmunología para la posibilidad de participar en un nuevo ensayo con técnicas de terapias disruptivas, innovadoras, terapias CAR y tal, ¿no? Es el concepto de que ahora, con los nuevos tratamientos, las nuevas terapias biológicas que irán entrando, seguro, que probando, esperemos ya, hemos aprendido algo de hacer ensayos. El problema no es la refractoriedad a los tratamientos. Los pacientes con lupus, con un brote, pues realmente los controlamos de una forma u otra, y si no, pues con los bolus de metilprednisolona se salen, y si se ponen muy mal, pues en intensivos nos ayudan los intensivistas y tenemos herramientas. El problema fundamental es que los pacientes van acumulando daño a lo largo de los años, y ese daño les hará que, en lugar de morirse una chica que ahora probablemente pues tendrá una expectativa de vida de llegar a los 90 años, tal como van las cosas, pues probablemente se nos va a morir a los 70 o a los 60, o se nos va a morir o va a padecer pues problemas a lo largo de estos años, va a tener mala calidad de vida, quizás nos va a pillar una infección o un catastrófico en medio de esos años. Entonces, el problema es ese daño acumulado, que ya empieza desde el primer momento. Por lo tanto, los tratamientos tendrían que ir más dirigidos que a tratar esos brotes refractarios, a modificar el curso de la enfermedad. Y ahí está ese concepto que acabamos ahora de remarcar, la importancia de introducirlo en el lupus, que ya está en alguna otra enfermedad, que es fármacos modificadores de la enfermedad. Fármacos que deberíamos luchar para poderlos tener y administrarlos ya desde el principio, como damos ahora la hidroxicloroquina. Ahora todo el mundo sabe, tú nos lo has remarcado y nos lo has puesto en primera línea, que paciente con lupus, el día que se le dice que tiene el lupus, es el mismo día que se le da la hidroxicloroquina y que lo tiene que seguir tomando. Entonces tenemos que tener tratamientos, pues quizás el belimumab, quizás otros tratamientos biológicos, que el día que diagnosticamos a nuestros pacientes de lupus, les demos ese tratamiento para prevenir la aparición de brotes y el desarrollo progresivo de daño
que le va a causar estos problemas a largo plazo. Entonces, eso es un cambio de paradigma, es un cambio en la forma en que habrá que hacer los ensayos. Los ensayos no se hacen para eso, los ensayos son pues para casos refractarios que ya están con otros tratamientos, para disminuirles la actividad. Por lo tanto, esto creo que será una lucha que vamos a tener que hacer en los próximos años, ¿eh? Y esperemos que contigo, con tu fuerza que tienes ahí, consigamos que las cosas se dirijan a este sentido. Tenemos que conseguir los medicamentos más hidroxicloroquinas más plus que podamos dar desde el principio para modificar el curso de la enfermedad, más que tratamientos para situaciones refractarias, que eso pues ya más o menos lo podemos ir. Das un comentario y con esto ya terminaríamos. Bueno, yo primero agradecerte lo que has dicho, que la verdad que, bueno, pues tampoco es habitual que digamos estas cosas salgan, ¿no? O sea que, bueno, pues yo que soy consciente de que el tema se nos hemos currado, ¿no? Y que hemos contribuido, evidentemente, ¿no? Pero creo que también para que las cosas puedan ir para adelante también hace falta que haya gente que esto de alguna manera lo difunda, ¿no? O sea, yo creo que la ciencia al final es compartir, ¿no? Y bueno, pues agradezco muchísimo lo que has comentado. Y luego, en segundo, yo estoy de acuerdo, pero en parte. O sea, yo lo que creo que es importante es lo que un poco también habéis comentado, ¿no? Que es encontrar a quién le hace falta qué y desde cuándo. Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? O sea, yo la sensación que tengo es que hay muchos pacientes que solamente con la hidroxicloroquina y lo que le pongamos con ella al principio van a tirar bien durante mucho tiempo. Y son un porcentaje importantísimo de gente con lupus, ¿no? Y hay otros a los que le dan falta otras cosas. Y efectivamente, el trato del brote cada vez no es una buena idea, porque cada brote puede dejar consecuencias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí dependeremos mucho de poder identificar precozmente por mecanismos inmunológicos, genómicos, tal cual, qué gente la va a liar estando con lo normal. Y que entonces en esos precozmente, antes de que la líe, habrá que poner otras cosas. Yo creo que todavía nos queda un camino que recorrer el resto, pero insisto, primero hay que hacer las cosas bien, y cuando haces un ensayo clínico de un biológico, tienes que asegurarte que en el brazo placebo la gente está con el tratamiento mejor posible, y eso todavía no sucede. Sigue habiendo porcentajes de pacientes que todavía no están con lo que tienen que estar. Entonces, para decir que lo que pongo es mejor, tengo que demostrar que es mejor que lo que ya hay. Y para que sea mejor que lo que ya hay, tiene que estar puesto lo que ya hay. Entonces, en ese sentido, los que diseñan ensayos clínicos tenéis que ser en ese sentido muy exigentes, que luego es muy complicado porque cuesta reclutar, ¿no? Pero hay que insistir, que el estándar of care sea un estándar of care de alta calidad, para que sepamos que lo que salga sobre eso realmente mejora la situación, ¿no? Así que, bueno, pues por mi parte agradeceros la invitación y, bueno, pues encantado a veces que haga falta. Una relación chulo. Muy bien, muchísimas gracias, Guillermo. Pues nada, corriendo al hospital de día. Y que sea leve el hospital de día. Venga, agur, escarricasco. Venga, agur, Suri. Agur. Os anuncio la sesión de la semana que viene, la va a dar el doctor Hernández y se trata de síndrome de Schnitzler, que es súper interesante. Pues no, espera. ¿Cómo que no? Still. Ah, vale, pues enfermedad de Still. Es que empieza igual, pero no acaba igual. Vale, muy bien. Still. Perfecto. Pues nada, oye, cortaremos este trozo de la grabación, doctor Hernández, si no te parece mal. Sí, porque has quedado mal, claro. Hemos quedado mal tú y yo. Claro, sí. claro. No, esto hay que evitarlo. Muy bien. Bueno, pues nada, oye, que paséis un buen San Juan, ir con cuidado con los petardos, que no os siente mal la coca y cuidaros con los petardos que hay en la playa. Ojo con las playas. Sí. I amb la Covid, que estem molt fotut. Sisplau, vigileu tots. Vigilad con quién intercambiáis salivas. Venga, no pasa nada.